Hoy es martes. ¿Y qué pasa? Los comunistas lo saben. Así que el tema que voy a traer hoy es la reciente entrevista que le hizo el periódico El País al profesor Juan Triana Cordoví. El profesor Juan Triana Cordoví es un doctor en ciencias económicas, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Ustedes ya lo vieron en el 2011 al profesor Juan Triana diciendo cosas como estas. Y tiene que ser rápido así, porque si no hasta la ciencia en Cuba se atrasa. Porque si yo no, para bajar un libro, necesito 4 horas o 5, o dejarlo bajando de madrugada en mi centro para tenerlo el otro día por la mañana, estoy perdiendo, compañero. Porque el otro que está en la otra universidad lo baja en 4 minutos, un libro de 400 páginas, 4 minutos. Yo lo he hecho. Yo cuando salgo me engancho al mundo real para bajar libros. Sí, claro, porque además no tengo que comprarlo. Un libro bueno de economía cuesta $80. El cubano, los $80 son para el mercado agropecuario, no es para el libro. No, vamos a estar claros. Y para reparar la casa. Nosotros tenemos que lograr ponernos donde está el mundo en este momento. Que no es tantas computadoras, no, eso hace falta. Hace falta que todos los cubanos tengan una computadora en su casa. Pero hace falta que puedan navegar rápido, como navega el mundo. Porque hoy nosotros estamos como con clave Morse, en comparación con el mundo. En distancia tecnológica, le quiero decir, ¿no? En distancia tecnológica. Entonces eso hay que incorporarlo, porque eso elimina costos de transacción, que son grandes. Y hace más productivo y eficiente a la gente. Porque te reduce mucho el tiempo que tú empleas haciendo trámites. Bueno, 10 años después, el profesor sigue diciendo lo mismo. La pena, la vergüenza, es que no se hace. ¿Será que el profesor no se da cuenta que lo están utilizando? ¿Será que el profesor se deja utilizar para sobrevivir y es un cómplice más? Bueno, pues sería penoso que fuera un cómplice, porque sería un cómplice consciente. Es un doctor en ciencia que está diciendo que en este momento, con los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, pues Cuba podría regresar a tener otra posición para continuar con su reforma económica. Estuvimos viendo una entrevista que le hicieron al profesor Juan Triana Cordoví, se lo hizo el periódico El País, y hay 3 puntos específicos que yo quisiera centrar en esta entrevista, aunque hay un artículo que recién está publicándose en ADN en Cuba, pero en este caso hay 3 puntos en las preguntas que le hace el periodista del País al... Párame el video ahí, George. Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billetes, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos, mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no nos síguenos, borra los videos, compártelo, hasta repórtalo si te ofende, pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones. Profesor Triana, sobre este acontecimiento de las elecciones en los Estados Unidos. El primero es qué es más importante, si que llegara Biden o que saliera Trump. Y usted lo dice abiertamente, lo más importante es que salga Trump, porque con 132 medidas nos tenía asfixiados. Así usted lo dijo, 132 medidas, por supuesto. Usted usa los términos revolucionarios, fidelistas, como es usted, diciendo que esas medidas estaban previstas para... Otro punto de lo que dijo el profesor Triana, cuando él dice que Biden no se puede ser tan ingenuo pensando que Biden iba a dar algún tipo de prioridad a corto plazo hacia Cuba, pero que sí podía, como se sabía en Cuba, que él compartía que él comparte la política hacia Cuba del presidente Obama, pues que él le daría continuidad a esa política y con órdenes ejecutivas podía perfectamente derogar todas las órdenes que había hecho el presidente Trump y, bueno, flexibilizar y lograr de nuevo el acercamiento, restablecer, solamente con permitir que los estadounidenses fueran a Cuba, ya había un gran paso para el turismo cubano. Oigan, primero, no es tan importante que llegue Biden como que salga Trump. Eso es lo primero. Segundo, Biden ya cumple con el hecho de rescatar la política del presidente Obama. O sea, no es que se espera mucho de Biden, sino que tenga continuidad de lo que hizo el presidente Obama. Y tercero, el hecho de que Biden tendría que esperar primero
arreglar todo el desastre que recibiría del presidente Trump. Cuando ustedes escuchan en la mesa redonda o en la intervención en la Asamblea Nacional del Hill diciendo todas estas medidas han sido consensuadas o han sido vistas o tienen el visto bueno de la academia, se está refiriendo a estos economistas, entre ellos al profesor Triana, que tiene muchísima repercusión en los medios o exposición en los medios, lo llevan a Venezuela, está en la revista Un Cuba, escribe en El Toque, todas estas publicaciones que todo el mundo sabe el corte que tiene. A él le dan esta exposición, bueno, porque lo usan. El profesor Triana es la persona que están usando para aparentar estos cambios. Hay alguien que está pensando o está proponiendo cosas, qué es lo que se debe hacer, ahora sí lo vamos a arreglar, pero el tiempo es quien tiene la razón al final. ¿Y qué dice el tiempo? El profesor Triana, años atrás, lo utilizaron en aquel momento para decir eso, para decírselo a los coroneles, a los mayores, a los tenientes coroneles de Benín, a los generales, decirle esto hay que hacerlo así, la internet, hay que hacer apertura. Eso, en aquel momento la gente decía, wow, ahora sí, esta es la persona que le está diciendo a los viejos, a los dinosaurios que hay que cambiar, y lo están escuchando, porque si lo dejan decírselo, pues ya hay una voluntad política de hacer el cambio. 10 años atrás, pasaron los 10 años, pasó dentro de esos 10 años la flexibilidad que le dio el gobierno del presidente Obama y cuáles fueron los cambios. ¿Qué llegó de eso? Ya él hablaba en aquel momento de que se abriera más la posibilidad de los negocios privados. ¿Qué hicieron? Una lista de lo que se podía hacer. Licencia hasta para ir a sembrar, hasta para ir a ayudar a un campesino en una finca, había que tener una licencia de trabajador por cuenta propia, hasta un jornalero. Mamporrero, busquen qué cosa es un mamporrero, el que limpia los caballos. Hasta eso necesitaba licencia. 10 años después, vuelven a sacar al profesor Triana, lo sacaban esporádicamente, vuelven a sacar al profesor Triana cuando regresa el momento de la apertura, o cuando regresa la posibilidad de que se vuelva a flexibilizar la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Un monigote. Pero el profesor Triana, si ustedes lo estudian, si lo ven en otras intervenciones, por ejemplo, en canales de televisión de Venezuela, que estuvo viendo, él siempre ha hablado, ha sido bastante audaz en lo que dice, por supuesto, una persona fidelista, porque comunista no es. El profesor Triana es doctor en ciencia económica y por lo que él aboga es por la productividad, por el crecimiento del sector privado, aunque él le sigue diciendo no estatal, porque el Estado solamente controle los principales medios de producción, no esté metido en las bodegas, en los comercios, en los bares, en los restaurantes, no, él aboga por todo eso. Pero ¿cuánto tiempo lleva diciéndolo? Y él es la academia, el director del Centro de Estudio de la Economía Cubana. Se supone que tenga un poco más de voz, o solamente es la voz cuando se conviene. Saquen al profesor, vamos a volver a dar la impresión de que habrá apertura, vamos a salir a buscar crédito, que venga gente a invertir, que vengan los cubanos a meter dinero, porque ahora sí, nosotros bajo presión no funcionamos, pero si hay un gobierno en Estados Unidos que nos deja trabajar, que nos manda turistas, que dejan que lleguen remesas, pues nosotros en esas condiciones sí vamos a trabajar. Y ahí aparece o ahí vuelven a sacar al profesor Triana. Pero desde ese momento el profesor Triana ya estaba diciendo que había que insertar la economía cubana en la economía global. Había que insertar a Cuba en la economía global. O sea, incentivar las exportaciones, agregarle valor a las exportaciones. El profesor Triana se atreve, dice cosas atrevidas. Lo que pasa es que las dice y no lo escuchan. No se da cuenta el profesor Triana que lo están utilizando. El profesor Triana es cómplice y sabe que lo están utilizando. Calificar la fuerza de trabajo, aún más. Él dice que una de las ventajas que tiene Cuba es la calificación de la fuerza de trabajo. La relación Estado-mercado, que el Estado debe trabajar con el mercado, tratar de no regularlo mucho, darle incentivos, utilizar el mercado, no controlar el mercado, no regular el mercado, sino más bien hacer políticas estatales que el mercado funcione. Incluso se atreve a decir, para que vaya surgiendo una clase media. Oigan los conceptos que el profesor Triana se atreve a decir a un gobierno comunista en Cuba. Los modelos de referencia que él cita, por supuesto, si no, no estaría ahí, tiene que citar a China, tiene que citar a Vietnam, pero se atreve a citar a Singapur, se atreve a citar a Corea del Sur. Profesor Triana, Singapur y Corea del Sur no tienen nada que ver con el socialismo.
si bien han creado políticas estatales o si bien el Estado ha intervenido para que florezca, para que haya libertad económica, para que crezca el sector privado. Singapur está en el número 37 de la economía global. Singapur es uno de los países con más libertad económica. Tú abres una compañía, Singapur tiene solamente el 17% del impuesto sobre la renta. En Cuba, a los cuentapropistas, que usted lo sabe, porque usted es un catedrático, a usted le consultan. Usted es la academia, como dice el Gil. Bueno, pues usted sabe que la ONAT en Cuba, cuando tú pasas de cierto monto, te quitan el 50% de los ingresos en impuestos. Dígame usted si usted puede atreverse a citar a Singapur como un modelo de referencia para el cambio que quiere Cuba con esas distancias en la ejecución de esas políticas económicas. Singapur hace 10 años era un país pobre. Hace 12, 13, 14 años era un país pobre. Hoy es una potencia. Es la entrada a Asia. Es de Singapur. Pero no hace mucho atrás era una colonia. Hoy, en solo 10 años, Singapur pasó de ser un país pobre a ser un país rico, que tiene solo 5 millones de habitantes y supera muchas veces el Producto Interno Bruto cubano. Yo creo que ha sido muy atrevido de su parte, profesor, citar a Singapur. El profesor también habla de la diversidad, de las fortalezas internas, de la globalización, de la posición geográfica. Todo eso lo habla como ventaja que tiene Cuba. La cercanía de los mercados, fortaleza que tiene Cuba es la cercanía que tiene, por ejemplo, con Estados Unidos. Sin embargo, el profesor dice, pero hay que tener cuidado, hay que estar preparado porque este mercado es tan grande que te puede absorber. Perfecto, pero ¿cuál es el miedo? Usted habla de eso en público, en una entrevista o en una publicación. ¿Cómo usted permite después que el Gil salga diciendo en la mesa redonda que consultándolo con ustedes, los economistas, o los catedráticos, los científicos en economía de Cuba, ellos pueden tomar las medidas que están diciendo ahora? Usted nos va a decir a nosotros que las medidas que están diciendo ahora llevan a una libertad económica, llevan a un florecimiento del sector privado. Usted nos está diciendo a nosotros, los cubanos, cualquiera que haya estudiado algo de economía, yo que estudié en la Universidad de La Habana, donde usted fue o es profesor, no lo sé si lo es todavía, usted está diciendo que hacer un mercado privado o permitir que exista un mercado privado, pero controlando los precios, es libertad económica. Permitir que los privados exporten, pero a través de una empresa que le dice a cómo, a quién, cuándo, cuánto puede exportar, es libertad económica. Ustedes lo están usando, profesor, o usted se está dejando usar. Y eso es un crimen, porque usted conoce lo que está pasando y usted es parte de ese juego. A usted lo sacan, hacen ver al mundo que en Cuba hay pensamiento de reforma para atraer capital, para atraer la inversión extranjera, para pedir préstamos, para extender los créditos, para que le quiten la mora, para ir al Club de París, para todas esas estrategias económicas que ya están pensando solamente con la posibilidad de que en Estados Unidos haya un cambio de política hacia Cuba. Inmediatamente juegan su ficha y lo sacan usted. ¿No se da cuenta que usted es una marioneta? ¿O usted está cobrando por ser marioneta? Recuerde, profesor, que lo que queda en la vida es el legado. Usted no va a quedar como la persona que le dijo al gobierno de Cuba que había que abrir, que no había que tener miedo al internet, que no había que tener miedo a que las empresas privadas también existieran, que había que tomar medidas donde el Estado usara al mercado y no que lo controlara excesivamente, porque dicho por usted mismo, emitía señales. Si se controlan los precios, emiten señales del mercado distorsionadas. Son palabras de usted que nos llena de esperanza a los economistas, porque decimos, bueno, en Cuba hay alguien que está pensando y sabe el rumbo. Pero resulta que usted dice eso, pero después el Estado hace otra cosa y usted se queda ahí y se queda de director y no sale a decir eso no fue lo que yo dije y no sale a decir eso no es lo que hay que hacer. Si usted dice que lo que se está haciendo es reafirmando o reactivando el socialismo, pero de otra forma para Cuba, actualizando el socialismo, si usted usa esos términos, pero lo que está diciendo es que hay que dirigirse a la economía de mercado, que hay que dirigirse a la libertad económica, usted se está negando. Deje de ser un nini. No está siendo ni socialista ni capitalista. Está siendo un oportunista, profesor. Y usted es un científico. Y usted es la voz de los economistas. Usted es la cara visible. En Estados Unidos, ¿sabe cómo se llama? Lo que usted está haciendo es default man. Todo lo va a cargar su persona. Cuando digan, los economistas nos fallaron.
ahí va a estar usted. Usted mismo ha dicho públicamente que llevan 60 años y no han logrado articular los cambios estructurales en la economía cubana que le permita ser autosuficiente. 60 años, profesor Triana. Y usted sigue diciéndonos a nosotros que ahora, porque en Estados Unidos hay un cambio en la Casa Blanca, hay un cambio de la política hacia Cuba, pues ahora sí Cuba va a cambiar. Usted se atreve a decirnos eso a los cubanos. Usted se atreve a decir públicamente que no confiemos mucho en que hay un cambio en la Casa Blanca, porque lo primero que tendría que hacer el próximo presidente sería arreglar el desastre que le dejaron en la economía. Usted se atreve a decir eso con el desastre que es la economía cubana, con personas, con científicos como usted que le piden opinión. ¿Por qué? Por una gasolina, por un carrito, por un viaje, por $4. Por eso usted se está vendiendo. Por eso usted está traicionando a los cubanos. Porque usted es doctor en ciencias económicas. Bueno, profesor, yo le invito a que usted tenga los pantalones de decirle a los que le pidan opinión que lo que están haciendo no es lo que usted comenta. Que lo que están haciendo va a llevar a Cuba, que usted lo sabe, a una hiperinflación, a más desempleo, más hambre aún, a una crisis sistémica. Y usted lo sabe. ¿A qué están apostando? ¿A que vengan más turistas? ¿Para que crezca la infraestructura hotelera? Infraestructura hotelera controlada por los militares. Y usted lo sabe. Usted no se atreve a decirlo. Usted sigue diciendo la actualización del modelo según los lineamientos. 10 años ya, 10 años le tomó a Singapur ser una potencia. Si cuando usted lo dijo 10 años atrás hubieran comenzado a hacer esas cosas que usted proponía, pues Cuba estuviera en otra posición. Si hubieran aprovechado esa apertura que dio Obama, como la que dicen que van a aprovechar ahora, si hay un cambio en la Casa Blanca, ya Cuba fuera diferente, no estuviera en las condiciones que está, no hubiera recibido la pandemia como está, el cubano no estuviera pasando el hambre que está pasando, por medidas económicas que aunque usted diga que va encaminada a mejorar la economía, como usted dice, se está tratando de llegar a un sistema donde haya o donde exista igualdad de oportunidades, pero desigualdad en la retribución, porque cada cual va a tener según lo que sea capaz. Eso es socialismo, pero es mentira y usted lo sabe. Si no, pregúntele a los gobiernos que hoy están en los países de Europa del Este, que antiguamente eran comunistas o eran socialistas, si quieren regresar al socialismo. Возможно ли реставрация социализма в России? Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, что общество, глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма в том смысле, какой вы, по-моему, в это вкладываете, невозможно. Возможно, элементы социализации, экономики, социальной сферы, но это всегда связано с, знаете, с чем? Это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге с тупиком в экономике. Вот с чем связано. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности. Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу вас заверить, что мы как раз такую политику y проводим сейчас. Pregúntele esos modelos que usted citó, como China o Vietnam, si ese desarrollo en su economía fue tomando medidas socialistas, fue nacionalizando, fue controlando el mercado, o si fue liberando la economía, permitiendo el sector privado, dándole incentivos, dándole crédito, permitiendo que exporten a quien quiera. ¿Cómo usted puede citar un modelo que después no siguen? Ustedes citan todos los modelos que funcionan para, entre todos, hacer un modelo que no funciona, que es el que ustedes están llevando. Y ahí se lo quiero dejar, profesor. No siga engañando al cubano, que somos muy ingenuos y tenemos tantas ganas que hay un cambio, que cualquiera se para con un título universitario o con cierta preparación o con ese título de doctor como usted y nos llena de esperanza. Ahora sí hay alguien que está pensando, y eso es triste, porque usted podrá decirlo, pero usted sabe muy bien que lo que usted dice no es lo que va a pasar. Usted tiene el valor de hablar de productividad y hablar de fuerza de mano de obra calificada y bien retribuida. Cuando un trabajador del tabaco, cuando un tabacalero en Cuba gana 175 pesos la quincena, un torcedor gana 175 pesos cubanos la quincena y tuerce 100 tabacos diarios, 1.500 tabacos en 15 días. Le pagan 175 pesos, solamente a $1 el tabaco que lo vendan. En Cuba lo vende a mucho más
depende de la vitola, está pagando menos del 1% de lo que produce. Ese es el sistema que usted defiende. Ese es el sistema que usted dice que se va a actualizar. Esa esclavitud moderna, donde hay mineros. Váyanse a las minas de Matahambre y Pinas del Río. Usted es profesor de economía, vaya allá, que lo lleve Ramiro en helicóptero para que le enseñen cómo le cobran Geominera, la empleadora de Geominera le cobra a Emincar, la empresa mixta, le cobra $1.500 y al empleado cubano le pagan 1.500 pesos cubanos. Hágalo, vaya allá. Esa es la productividad que usted quiere conseguir con esos salarios, con esa explotación, con esa esclavitud moderna. Vaya a MOA, ese socialismo nuevo que respeta y que cuida el medio ambiente. Vaya a MOA y vea la contaminación ahí mismo en las minas. Vaya y vea cómo la gente está con problemas respiratorios. Vaya y vea el MOA, vaya el río de MOA rojo de los desechos de las minas. Usted está hablando de que surja una clase media, porque la clase media aumenta la calidad de los productos que consume. Así que esos productos habrá que darle más valor agregado para que tenga mayor rendimiento en la producción. Usted está hablando de eso en términos cordiales para que la gente nos entienda. Entonces, ¿qué pasó con el rey del tomate? Un empresario privado que se puso a hacer puré de tomate, lo que no hace la industria nacional. ¿Qué pasa? Se lo decomisan, le meten una multa, lo hacen como un criminal en la sociedad, lo sacan por la televisión. ¿Qué pasó con el rey de las piezas de repuesto? ¿Qué pasa con todas esas paladares cuando se pasan del nivel que el Estado permite o que el Estado quiere? ¿Qué pasa con todos esos cuentapropistas que no le permiten comprar legalmente todos sus insumos? De la clase media que usted está hablando, donde uno ve en el noticiero solamente explotó el rey del tomate, explotó el rey de la pieza de repuesto, explotó el rey de la cebolla. Cualquier persona con talento que logra crecer, explotó el rey de la fábrica de mayonesa, de la fábrica de yogur. Búsquelo. El rey de la fábrica de pasta de tomate. Búsquelo. Todos son delincuentes según ustedes, son empresarios. Quieren ser la clase media que tanto usted dice que necesita la economía cubana. ¿O usted se está refiriendo a la clase media, a los militares que tienen empresas privadas y dicen que son estatales detrás de todas esas SA? ¿O usted se está refiriendo al conglomerado Gaesa, que no es clase media? Son ultra ricos para darle la salida rusa a Cuba, la salida de soviético para Rusia, donde salieron los oligarcas. Usted lo sabe porque usted ha estudiado eso. Y usted se atreve a decir eso, profesor. Usted ya no solo es un cómplice, usted es tan criminal como ellos.